Hola hermanos y hermanas de la iglesia, ¿cómo están? Espero que pues estén disfrutando de las bendiciones de Dios en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Un domingo más compartimos la palabra de Dios por este medio. Gracias a Dios porque podemos hacerlo. Y pues queremos aprovechar estos recursos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta que pues veamos las condiciones oportunas y adecuadas para hacerlo de forma presencial. Y si es así, pues les comunicaremos oportunamente cualquier decisión acerca de esto. Mientras, pues hoy seguimos compartiendo un poco de la palabra de Dios por este medio. Seguimos hablando de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Aquí es algo interesante que hemos comentado cada una vez que predicamos acerca de esto. Cada vez que predicamos acerca de esto, tenemos que aclarar qué es exactamente el mensaje en forma general que nos proporciona el Apocalipsis. Para algunas personas es desastre, calamidades, situaciones de dificultades y adversas y cosas así. Pero el Apocalipsis que fue dado a los cristianos por ahí del 95 después de Cristo, quizá años posteriores, el Apocalipsis era un mensaje de esperanza, de fortaleza, de consuelo, de victoria en medio de calamidades y desastres. El Apocalipsis no es ese libro que te va a hablar de destrucción, sino es el libro que te va a hablar de salir adelante, vencer, ser consolado y fortalecido enfrentando situaciones adversas. Hoy vamos a hablar de Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Te invito a que busques con cuidado en tu Biblia, en tu celular, esta parte de la escritura que nos habla de lo que pueden recibir aquellas personas que han puesto toda su confianza en Dios. Vamos a pensar en ello. Apocalipsis 26. Voy a estudiar un poco el trasfondo para poder entender qué nos dice el Apocalipsis. Estoy aquí abriendo mi Biblia, ustedes abran la suya o su celular, como les he mencionado, para poder centrarnos en estudiar la palabra de Dios. El título que pensé era correcto para este versículo de Apocalipsis es Felices los que tienen vida. Porque como ustedes recuerdan, estos versículos siempre empiezan con la palabra bienaventurado. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, otra cosa que tenemos que aclarar. Voy a compartir la palabra de Dios en esta mañana desde una perspectiva en donde el estudio del Apocalipsis no es literal, sino es buscar la enseñanza de lo que Jesús habló a aquellas personas del año 100, de lo que ya pasó en situaciones que ellos vivieron y de lo que nos enseña ahora a nosotros. Es la forma en que vamos a tratar de entender. Felices los que tienen vida, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Ahí quedaríamos y esa sería la bienaventuranza. Vemos el trasfondo. Si ustedes leen con cuidado desde el domingo pasado que hablamos de otra bienaventuranza, en el capítulo 19 de Apocalipsis se nos presenta, después de muchas cosas, dificultades, adversidades, problemas, plagas, muerte, cosas de ese tipo, al final de cuentas viene Jesús como lo esperaban los judíos. En el versículo 11 del capítulo 19, Jesús se presenta montado en un caballo blanco, como los grandes reyes de la época, como los grandes capitanes o generales, coroneles de los ejércitos vencedores. Alguna ocasión lo vieron entrando en un burrito, pero ya no va a regresar así Jesús, ¿verdad? Y en el Apocalipsis, en una figura, Juan ve a Jesús ya no en un burrito, sino en un caballo blanco acompañado de un ejército montado en caballos blancos.
Y a Jesús se le denomina el fiel y el verdadero, el Verbo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y todo esto porque la visión de Juan es no un Jesucristo derrotado, corrido, crucificado, sino un vencedor sobre sus enemigos. Así es Jesucristo. Pareciera que no, pero al final de cuentas, sí. Jesucristo regresa a su pueblo como un vencedor sobre sus enemigos. Y más lo necesitaban en aquellos momentos que, como hemos dicho, los cristianos eran llevados al circo romano, eran muertos frente a gladiadores, eran muertos frente a bestias, y pues eran perseguidos, asesinados, despojados de sus posesiones. Además, en Apocalipsis 20 encontramos también que hay una victoria espiritual. En los primeros versículos, antes de leer el que hemos leído, se nos habla de que Jesucristo también iba a derrotar al gran dragón que era Diablo y Satanás. Una victoria espiritual. Había una victoria física que se dio y también había una victoria espiritual. Voy a poner el ejemplo de la física. Cuando Jesús habla de aquellos perseguidores de la iglesia a través de símbolos, la bestia, el falso profeta y cosas de este tipo, una de las cosas a las que se refiere, según la historia, era a un emperador, Flavio Tito Domiciano. Este emperador nació a la mitad del primer siglo y murió en el año 95. Y fue el emperador que sucedió a su hermano, que él y su hermano fueron perseguidores de los cristianos enormemente. Pero de Domiciano se dice que bañó e inundó con la sangre de los cristianos todo el imperio romano. Domiciano fue un terrible perseguidor de los cristianos. Y en el año 95-96, por ahí, asesinado. Y se acabó. Ese era uno de los enemigos físicos del pueblo de Dios que derrotó Jesucristo. Él no lo tuvo que asesinar. Él era un simple humano y murió. Los emperadores romanos también se creían dioses. Recuerden que la misma Roma creían que era una diosa, ¿no? Una loba. Recuerdan la historia de Rómulo y Remo, los que creó la loba que se llamaba Roma. Todos, y de ahí todos los emperadores eran dioses según ellos. Pues Jesús derrota todo esto. Aquí en la victoria espiritual, porque está ahí Satanás y diablo, son un adjetivo. Diablo en griego significa chismoso, mentiroso, calumniador, y Shatán en hebreo es el que causa grandes desastres. Aquí nos habla de que Jesucristo pues venció físicamente a los perseguidores de su pueblo y también espiritualmente al perseguidor de su pueblo. Aquí lo importante que tenemos que aclarar es que había una promesa de victoria final. Algunos se meten a eventos, primero va a pasar esto, luego aquello y luego lo otro, y creen de una forma literal una serie de eventos. Pero en realidad aquí hay una promesa de victoria final. Hay consuelo y fortaleza, no para miles de años después, porque los cristianos de aquella época lo necesitaban para hoy, como también nosotros lo necesitamos para hoy. La promesa, la enseñanza, la palabra de Dios es para hoy. Y claro que para cuando sea la eternidad, pero más que nada lo necesitamos hoy, y más en tiempos tan difíciles como estos. Podríamos decir, así en una forma breve, los que mueren confiando en Cristo, al final tendrán vida eterna. Aún los que murieron de forma terrible, porque en este capítulo se habla de decapitados, de mártires, de asesinados, de muchas formas. Entramos un poquito a estudiar aquí la palabra de Dios ya en cada una de las partes. Dice ahí 26, bienaventurado y santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a estudiar algunas cositas. Bienaventurado ya hemos dicho en otras ocasiones que es la palabra Macarios, que viene de una raíz macro, de la misma raíz de donde viene macro, y que macro es la más grande, lo contrario totalmente a micro.
Y aquí hemos hablado de una forma figurada. ¿Qué quieres? ¿Una micro bendición o una macro bendición? Dios está dispuesto a darte una macro bendición. Ese es el propósito de Él, ese es el plan de Él y ese es lo que Él quiere para nuestras vidas. Una macro bendición. Y a veces permite situaciones que nos enseñan a estar receptivos a Él, a saber qué nos quiere decir, pues a tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu más dispuesto a oírle, y por eso permite situaciones como las que hoy estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de tanto dolor, enfermedad, muerte. Ahí está hablando Dios con esperanza, con consuelo, con fortaleza. Por eso, si quieres una macro bendición, escucha bien lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, Dios a través de su libro. Hay una frase que por ahí me gustaría que anotaras. Anótala, por favor, en tu libreta, en donde anotas tus apuntes, o si quieres, ponle stop y la vuelves a revisar y todo esto. Dice esta frase, que tiene años que algunos cristianos la inventaron. Quien nace una vez, muere 2 veces. Quien nace 2 veces, quien nace 2 veces, muere una sola vez. Quien nace una vez, muere 2 veces. Quien nace 2 veces, muere una sola vez. Y esta frase está explicada y basada en este versículo y en algunos otros del Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En Apocalipsis 20:14 y 21:8 también se habla de la segunda muerte. La mayoría de los estudiosos de esta parte de la Escritura hablan de esto. El primer nacimiento es el nacimiento físico. Cuando naciste de tu mamá, todos los seres humanos nacemos a la vida física, biológica. Pero Jesucristo, alguna vez hablando con uno de los más importantes religiosos de aquella época, y que el mismo Juan, que escribió el Apocalipsis, lo dejó en su evangelio, le dijo Jesucristo a esta persona, recuerda Juan 3:16, Juan 3, te es necesario nacer de nuevo. Y esa persona decía, pero ¿cómo me meto al vientre? No estoy hablando de nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Te hace falta nacer por segunda vez espiritualmente. Cuando la persona cree en Jesucristo como aquel que murió en la cruz para perdonar sus pecados y confía en Él y entrega su vida a Él, es el segundo nacimiento. Primer nacimiento físico, segundo nacimiento espiritual. Y aquí dice la Biblia que los que han depositado toda su confianza en Dios pueden disfrutar de la más grande de las bendiciones, macro bendición, porque no van a sufrir la muerte segunda, solo la muerte primera. O sea, hablamos de 2 nacimientos. Primer nacimiento físico, segundo nacimiento espiritual. Primera muerte física, segunda muerte espiritual en la vida eterna. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí tiene la vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y exactamente de esto habla el Apocalipsis y les recordaba eso a los cristianos de aquella época. Disculpen si hay algo de ruidos, busqué el momento más oportuno, pero todo el día ha habido cohetes, espero que no se oigan mucho. Aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no le va a hacer nada. ¿Qué dice aquí? Si naciste de una forma física y no entregaste tu vida a Jesucristo, vas a tener muerte física y muerte espiritual. Pero si naciste de una forma física, entregaste tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no que te hayas metido en ninguna religión, sino entregar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, solo la muerte física te va a perjudicar. Porque la muerte espiritual, no, solo la física.
Por eso entendemos lo que Pablo dice, lo que Juan dice, lo que la Biblia dice. Los que creen en Jesucristo pueden perder la vida física, se les puede acabar la vida biológica, la vida bios, pero la vida eterna no, porque han creído en Jesucristo como Salvador, y exactamente Jesucristo dice que vino para que tuviéramos vida. Y cuando habla de vida no habla de la natural, sino habla de la vida eterna. Esa es la vida que vino a proveernos Jesucristo. Una vida buena en lo que aquí estamos en esta tierra, con dificultades, con enfermedades, con pruebas, pero con herramientas para enfrentarla. Y al terminar esta vida, una vida eterna en la presencia completa, plena, absoluta de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Por eso, puede alguien considerarse perfectamente dichoso, 7 veces feliz, o con una macro bendición. Aquel que la muerte segunda no le perjudica y que va a ser partícipe de la primera resurrección. Nos puede sonar algo raro, pero ahora que pues muchas personas han perdido familiares, conocido casos de familias donde 3 o 4 miembros de la familia han fallecido, deben tener una gran esperanza. Una gran esperanza. Pablo decía, pueden estar tristes, pero no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? No es un consuelo de tontos, no es un dicho pues que hay que decirlo para ver si algo tranquiliza a la familia, no, ¿verdad? Sino es algo basado en la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Juan decía que Jesús en alguna ocasión dijo, miren, aunque ustedes estén muertos, que hayan perdido su vida biológica, natural, física, si creyeron en mí, van a tener la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Y aquí en Apocalipsis, muchos cristianos estaban muriendo por la persecución. Y muchos estaban entristecidos, desanimados, desesperados, se sentían mal, no sabían ni qué hacer, angustiados. Ya no había ni qué, todo el mundo cuidándose que no lo traicionaran, de que no llegaran los soldados romanos a atraparlos, a llevarlos al Coliseo romano o a asesinarlos ahí directamente, cosas así. Y había muchos que habían fallecido. Y la visión de Dios para Juan, o para su iglesia a través de Juan, es esta. Aunque parece que no, que Jesús ha sido derrotado, no es cierto. Jesús sigue sentado en su trono, regresará como un poderoso líder de un ejército victorioso, restaurará todas las cosas. Cuando uno lee ya los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, son tan bonitos. Es lo que viene, lo que continúa a la venida de Jesucristo como ese Rey victorioso, que uno entiende esto. Y que necesitas mucho de la obra del Espíritu Santo en tu vida para entenderlo mejor. Esos que ya no les va a perjudicar la muerte segunda, van a dedicarse a servir a Dios. Por eso este versículo dice, sacerdotes de Dios y de Jesús, al servicio de Dios. Y aquí hay un problemita que nada más lo quiero mencionar para que no quede ahí, ¿no? Dice, reinarán por 1000 años. Ahí hay algunos donde creen que el milenio va a ser literal y hablan de milenio. En la Biblia no hay ningún momento de la palabra milenio, solo habla de 1000 años. Y hay otros, yo me considero dentro de ellos, que consideran lo que dice la Biblia, y ahorita lo explico rápidamente, que son símbolos de interpretación que usaban los judíos en la Kabbalah. No son números de suerte, sino son números de interpretación para mensajes que había que descifrarlos cuando había peligro de muerte o de persecución. El número 10 es un número que es importante porque habla de lo completo de lo completo. Ahorita lo explico. Vamos a empezar cómo se forma el número 10 en la Kabbalah judía. 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La perfección de la creación. Más 3, las personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La perfección de la divinidad. Si ustedes tienen 4 más 3,
les da 7. Y el número 3, además de hablar de la perfección de la divinidad, habla de algo completo, acabado, hecho, como cuando Pablo dice: le he pedido 3 veces a Dios que me sane y no me sana. Y si ustedes suman 4 más 3 da 7, más 3 da 10. El 10 es el número de lo perfecto, completo de lo completo. Y si lo multiplicas por 1000 o lo llevas a múltiplos hasta formar 1000, es perfectísimamente. Como en el caso de los 144,000, si ustedes multiplican 4 por 3 varias veces, llegan a 144 y luego lo multiplican y llega hasta 44,000, 144,000. El 1000 es un número que habla de algo muy, muy completo. Van a gobernar, a reinar con Cristo y con Dios completamente. Nadie les va a quitar eso. Nadie. Parecía que estaban gobernando y ya los quitaron. Parecía que ya había vencido y otra vez ya vino el enemigo y acabó con todos. ¿Y qué pasó con Jesús? No. Victoria completa. Restauración total. Vida eterna, real, verdadera y absoluta. La muerte segunda, la muerte espiritual, no tiene ninguna autoridad sobre los que han creído en Jesucristo como su Salvador. Es importantísimo pensar en esto. La gente puede decir: es que pues todo lo que estamos viendo, como que eso nos suena a cosas ilógicas, fantasías, a cuentos. No, es palabra de Dios. En su momento, cuando Él lo tiene planeado, vendrá. Y entonces podremos disfrutar de esa vida eterna. En donde el mismo Apocalipsis más adelante dice: ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor, y las cosas antiguas ya pasaron. Tengamos esa esperanza. Confiemos en Dios. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios nos habla de un mensaje de consuelo, de fortaleza, de victoria. En medio de todo lo que estamos viendo de situaciones de salud, ahora ya hay un total y absoluto pensamiento en algunos contra los cristianos en sus países o en sus zonas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Confiar en Dios. Confía. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene poder sobre él. Confía, ten fe, espera y sé fortalecido y consolado por Dios. Dios te bendiga.